Vamos a registrar la asistencia. Arriaga. Presente. Briones. Briones. Castro. Castro. Chipre. Presente. Cortés. Presente. Fajardo Kimberly. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Hidalgo. Presente. Jiménez. Presente. Lavalle. Presente. León Antonella. Presente. León Jocelyn. Presente. Loy. Loy. Ella no tiene internet. Merchán. Presente. Moreno. Presente. Muñoz Lady. Presente. Muñoz Scarlett. Presente. Nieto. Presente. Pluas. Ella dijo que le comunicara que está enferma. Ronquillo. Presente. Villamar. Presente. Yagual. Presente. A ver, pongan atención. Voy a indicar con respecto a ver qué me han dejado en el chat. Problemas de internet, problemas de internet y problemas de internet. Con respecto a un trabajo que se va a realizar para la semana que viene, entonces vamos a dividir en dos grupos de acuerdo a la nómina de asistencia, ¿no? Tenemos 24. Quiere decir que, vamos a decirlo así, en el grupo 1 estará Arreaga, Briones, Castro, Chipre, Cortés, Fajardo, Gómez, González, Hidalgo, Jiménez y Lavalle. Hasta Lavalle. Las personas que nombré estarán en lo que corresponde al grupo número 1 y ya los restantes pertenecen al grupo número 2. Entonces, ¿cuál es la tarea que se va a realizar? Los del grupo número 1 van a investigar sobre la deuda externa, Obviamente es un tema muy amplio, ¿no? Pero deberán tomar lo más relevante. Específicamente pueden hacer una referencia de lo que
son los últimos 5 años, ¿no? Sobre la deuda externa. Y el grupo número 2, sobre la globalización. Sobre la globalización. Entonces, con esos dos temas, usted los investiga, luego de la clase, luego de la próxima clase, yo aperturaré para que usted suba su información, lo que usted ha investigado, a la plataforma. Pero el próximo lunes usted dará una explicación del tema que le tocó, ¿no? Obviamente la explicación debe ser en un tiempo límite de unos 4 minutos. Van a enmarcar lo más relevante en relación al tema, ¿no? De lo que he investigado, lo más relevante. En unos 4 minutos para el próximo lunes. Entonces yo en ese día, dependiendo del día que toque plataforma, yo aperturo y ahí sí usted podrá subir toda la investigación que ha realizado. El grupo 1 con el tema deuda externa y el grupo número 2 con el tema de la globalización. ¿Está claro? ¿Está claro el trabajo? La investigación. Ya, listo. Los demás, dígame. La investigación se sube por medio de la plataforma ¿hasta cuándo? Recién en la próxima semana, ahí yo les anotaré en el grupo qué día les va a tocar subir la tarea, ¿no? Dependiendo del día que nos toca plataforma. Lo primero es para el día lunes, la exposición del tema que les tocó. Más preguntas respecto al trabajo antes de continuar con la clase. ¿La investigación la hace una sola persona o cada uno? No, es individual. El trabajo es individual. Ah, ya, sino que el tema es para todos. Tema, Ah, ya. el tema es el que se repite. De los que nombré desde el primero de la lista hasta la Valle, el tema que tienen es deuda externa, pero el trabajo es individual. Y de la Valle a los restantes tienen la globalización. El trabajo es individual. Lo único que están en grupo es para dividirlos de acuerdo a la nómina. De ahí el trabajo es individual. Usted da su exposición individual y sube su tarea a la plataforma individual. ¿Más preguntas? No hay preguntas. ¿Está claro ahora sí? Bueno, vamos a continuar. El tema que vamos a trabajar hoy se denomina el ahorro en la inversión de una economía abierta. El ahorro en la inversión de una economía abierta. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Como parte introductoria al tema, usted va a realizar una pequeña introducción. Disculpe, ¿puede volver a repetir? Es que la escuché entrecortada. El ahorro en la inversión en una economía abierta. Como parte introducción al tema, usted va a redactar en unas 3 líneas cuál es la importancia que tiene el ahorro. Repito, ¿cuál es la importancia que tiene el ahorro?
redacten unas 2 o 3 líneas cuál es la importancia que tiene el ahorro. Aquí tenemos en el chat que van a estar con cámara apagada por problemas de conectividad. Los que no tienen problemas de conectividad encienden su cámara. Y los que no, trabajan con su cámara apagada. Trabaje en una introducción al tema. ¿Cuál es la importancia del ahorro? En unas 2 o 3 líneas. Bueno, Jocelyn. Ya tienen lista la introducción.
Entonces, como vamos a hablar en relación a lo que es el ahorro, la inversión dentro de lo que es una economía abierta, ya con respecto a la inversión, hemos hablado, porque también hacíamos relación de esa inversión cuando revisábamos el tema del ahorro y la inversión, el equilibrio de bienes, lo que es la curva IS, ¿no? Entonces ahí se relacionaba ahorro e inversión y ahora se relaciona en función a una economía abierta. Recuerden que hablar de una economía abierta hace referencia a lo que son las relaciones internacionales, a lo que es el comercio exterior. Entonces, en una economía abierta vamos a tener lo que son las exportaciones, lo que son las importaciones y lo que ya habíamos visto como las exportaciones netas. Entonces vamos a ir viendo que se va a ir enmarcando esta relación de ahorro, inversión dentro de lo que es una economía abierta, ¿no? Son diferentes análisis en relación a cada una de estas variables macroeconómicas. Entonces vamos a escuchar la pequeña introducción en función a la importancia que tiene el ahorro, ¿no? ¿Qué importancia tiene el ahorro? Una parte del ingreso se destina al consumo y la otra parte se destina al ahorro. El porcentaje de ahorro va a ir dependiendo de la disponibilidad económica o monetaria que tiene el individuo. Vamos a escuchar lo que anotaron como parte introductoria al tema. Givana Cortés. Givana. La importancia de ahorrar es para cualquier persona, pues sirve para sortear dificultades económicas, materiales. Hay muchas razones para ahorrar, como para comprar una casa, para un viaje, para un retiro o simplemente para salir de un imprevisto. Ya. Entonces, esta introducción está enmarcada dentro de las diferentes alternativas por las cuales se puede inducir a lo que es el ahorro. Merchan. El ahorro juega un papel clave en el que el desarrollo de los países ya constituye la principal fuente de recursos para el financiamiento de la inversión y para generar de proyectos de reforma estructural que promueven el desarrollo económico y social de un país. Ya, listo. Dayana. Buenos días, economista. Yo tengo que para ahorrar es un hábito fundamental para una buena administración financiera, tanto personal como familiar. Cuando ahorramos pensamos en lo que es el futuro, cumplir nuestras metas y estar previos ante imprevistos que puedan surgir. Ya, listo. Son diferentes alternativas, ¿no? Que vista desde un punto personal y también empresarial, tienen que ver con el ahorro. Muñoz Lady. Sí, yo puse que el ahorro es muy importante para realizar nuestros sueños sin necesidad de pedir crédito o bien para afrontar problemas futuros que puedan requerir ciertos gastos extra. También es importante para lograr un patrimonio y alcanzar una meta, un patrimonio, por ejemplo, una casa o para los estudios de los hijos y cosas así. Ya, ok. Lady lo enfoca como lo que tiene que ver, pues, en cuanto a inversiones que pueden realizarse a futuro, ¿no? También como el ahorrar puede convertirse en una meta, ¿no? Para cumplir con la satisfacción de un determinado bien o servicio. Ronquillo.
El ahorro nos permite no gastar más de la cuenta. Esto puede cubrir nuestras necesidades. Por ejemplo, a ver, si deseamos crear una empresa, los ahorros que teníamos los podríamos invertir en dicho producto y así a futuro podremos tener utilidad. O si acaso en nuestra empresa llega a tener déficit, podremos cubrir nuestras necesidades con los ahorros que teníamos. Ya, es decir, también ante imprevistos que podrían surgir, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito empresarial. Arlines y Agual. Arlines y Agual. Mijo, un ratito, es que se me está apagando la laptop. Ya le respondo. Ya, ok. Hasta que Arlines solucione, vamos a escuchar a Merly Arriaga. Ya, es la parte de nuestros ingresos que tenemos destinados para algo en el futuro realizar. Ya, claro, porque del ingreso una parte se destina al consumo y la otra parte se destina a lo que es el ahorro. Villamar. Bueno, para mí, yo lo puse personal. Por ejemplo, si tenemos una tienda, podemos ir ahorrando en el banco para así tener una mejor inversión a futuro. Ya, listo. También invertir, ¿no? Entonces el ahorro de manera general se va a ir convirtiendo hasta cierto punto en una inversión, ¿no? Vamos a ir ahorrando una X cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero posteriormente se podrá ir realizando algún tipo de inversión o podría ser en función a lo que es la satisfacción de un determinado bien o servicio de manera general, o también podría realizárselo para lo que tiene que ver con el aspecto empresarial, ¿no? El ahorro va a ser mayor dependiendo con el poder adquisitivo o los niveles de ingreso que tiene el individuo, ¿no? Si existe un mayor nivel de ingreso, el individuo va a poder consumir una cantidad y la otra cantidad la va a poder destinar a ahorrar. Ahora, esto también va a ir dependiendo de la situación económica y política existente. Con esta introducción vamos a revisar una información. Estamos compartiendo una información y la pueden visualizar. Sí, ya se puede visualizar. Sí. Bien. Entonces tenemos que este ahorro, inversión y renta se van a ver afectados dentro de lo que es una economía abierta, ¿no? Pero hablar de una economía abierta
hace referencia a lo que son las relaciones internacionales, a lo que es el comercio exterior, que necesariamente un país debe de tener, ¿no? Eso ya se había revisado en clases anteriores. Entonces, en una economía abierta, el gasto no tiene que ser necesariamente igual a la producción, ¿no? Es decir, el gasto como el gasto que se invierte para poder realizar una determinada nivel de producción. Entonces, no necesariamente dentro de estas economías abiertas debe de existir ese tipo de igualdades, de que los niveles de gasto sean iguales a los niveles de producción. El ahorro no debe ser igual a la inversión. Recuerden cuando veíamos el modelo IS, lo que es en el equilibrio de bienes, hablábamos de un análisis igualitario, ¿no? Entre el ahorro y la inversión. Acá ya en una economía abierta, no necesariamente el ahorro debe ser igual a la inversión, sino que el ahorro va a estar dependiendo de los niveles de inversiones existentes, ¿no? Si existe mayor disponibilidad en cuanto a lo que serán las inversiones, mayores serán nuestros niveles de ahorro. Porque si existe inversión por parte de otros países en relación hacia lo que es nuestra economía, eso nos va a permitir que nuestros niveles de ahorro vayan a ser mayores, porque va a existir una mejor situación económica y esto va a hacer que los niveles de ingreso aumenten y las personas puedan tener la disponibilidad de generar mayores niveles de ahorro. En la introducción que explicaban, alguien, no recuerdo, hablaba acerca de lo que tiene que ver en cuanto al déficit, ¿no? Que decía que el ahorro le podía servir que en un momento determinado la empresa no cuente con la disponibilidad monetaria necesaria y en este caso se esté dando un déficit y estos niveles de ahorro le ayuden en parte a solventar ese déficit monetario que tienen las empresas. Recuerden que cuando veíamos las situaciones de equilibrio, del punto de equilibrio, que también ya ustedes revisaron eso en microeconomía, que hace referencia a lo que es la oferta y la demanda, el punto donde gráficamente se intersectan estas dos curvas de oferta y demanda, o el punto donde existe la igualdad entre los precios y las cantidades, es el punto de equilibrio, ¿no? Pero ese punto de equilibrio iba a tener, en este caso, variaciones, ¿no? Dependiendo de la situación existente en el mercado. Podría darse un aumento, podría darse una disminución dependiendo los niveles de producciones existentes, ¿no? Entonces, todas estas implicaciones deben irse considerando en estos análisis de economías abiertas, ¿no? Donde necesariamente no debe existir una igualdad entre lo que es el ahorro y lo que es la inversión. Acá tenemos la identidad generalmente que se trabaja en una economía abierta. Ustedes ya la han visto. Aquí está en relación al ingreso, como nosotros ya habíamos revisado. ¿En relación a qué? ¿Dónde ya habíamos visto esta igualdad? Ya la vimos esa igualdad. ¿Dónde la vieron? ¿Mm? ¿Dónde se revisó ya esta igualdad? Consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones netas. En la fórmula del PIB. En la fórmula del PIB, correcto. Porque nosotros veíamos el PIB, pero sabemos que el PIB es una de los métodos que también revisamos eso, cuando eran los métodos de valoración del PIB, es uno de los que más se aplica, ¿no? Y tenemos que en este caso, el nivel de ingreso de una economía es igual al consumo más la inversión
más el gasto más las exportaciones netas. ¿A qué era igual las exportaciones netas? ¿A qué era igual las exportaciones netas? Pregunta para todos, porque eso ya vimos. ¿A qué era igual las exportaciones netas? Exportaciones menos importaciones. Ya por ahí tenemos una respuesta. Los demás, ¿a qué es igual las exportaciones netas? Los que están con las cámaras apagadas. Y allí también está la fórmula de exportaciones netas. No sé si solamente hay eso o no. No, esa no es la fórmula. ¿A qué era igual las exportaciones netas? Es la resta o diferencia ¿De quién? de las importaciones versus las exportaciones. Ok, Jocelyn, pero es todo lo contrario. Las exportaciones netas, es como decía Antonella, creo, exportaciones menos las importaciones, ¿no? Entonces ya dentro, eso cuando nosotros revisábamos en relación a lo que es el PIB, ¿no? Entonces aquí la fórmula lo que les va indicando es que ya en una economía abierta se va a hacer un análisis de las exportaciones netas, porque una economía abierta va a comprender lo que hace referencia a lo que son los niveles de exportaciones e importaciones, y de la fórmula general, simplemente despejan. Si ustedes aplican las matemáticas, de esta fórmula despejamos exportaciones netas, tendremos el ingreso menos el consumo con los niveles de inversión y con lo que hace referencia al gasto. Entonces todos estos niveles, aquí tenemos exportaciones netas, tenemos los niveles de producción que se van a ir enmarcando en lo que hace referencia a los niveles de producción y lo que hará referencia en función al gasto interno de una economía. Los niveles de consumo existentes, los niveles de inversión y los propios niveles de gasto. Entonces, dentro de lo que es una economía abierta, se va a considerar que a las exportaciones netas nosotros debemos restarle todo lo que es el gasto interno, que estará representado por consumo, inversión y gasto, de los niveles de producción existentes. Recuerden que en las diapositivas anteriores revisábamos de que el gasto no debe ser necesariamente igual a los niveles de producción, ¿no? Eso va a ir dependiendo de qué. De los que son niveles de ingresos que serán resultantes de las relaciones internacionales, las relaciones con el comercio exterior, de los niveles que van aumentando las exportaciones, porque en la fórmula del PIC nosotros tenemos que las exportaciones son positivas y las importaciones son negativas. Entonces, ¿qué le conviene a una economía? ¿Exportar o importar? ¿Qué le conviene? Exportar. Exacto, le conviene exportar. Ir incrementando sus niveles de exportación. Al hablar del ahorro, la inversión en una pequeña economía abierta o puede ser también en una economía mucho más amplia, se deben incluir diferentes tipos de elementos o variables macroeconómicas que ya se han venido revisando, ¿no? La función de producción, la función de consumo, la función de inversión y otros tipos de variables exógenas. Nosotros hemos venido revisando cada una de estas, ¿no? Cada uno de estos elementos y cada uno de ellos tiene sus incidencias particulares, ¿no? Entonces, en este momento
a manera de resumen, ustedes me van a ir diciendo qué es lo relevante que hemos ido revisando de cada una de estas funciones, o bien lo que hace referencia a lo que es las variables, ¿no? Entonces aquí dice que debe incluirse la función de producción. ¿Qué es lo relevante que hemos revisado en la producción nosotros? El tema es abierto para todos, cualquiera puede responder. ¿Qué es lo relevante de la función de producción que nosotros hemos revisado? Bueno, que tenemos que producir la cantidad necesaria, es decir, para que nuestros productos, el artículo no se quede estancado, es decir, sin desperdiciar materia prima y recursos económicos. Estar de acuerdo con los niveles de consumo. Bien, Javier. Entonces, ese es un punto importante. ¿Qué más hemos revisado en función a los niveles de producción? También veíamos eso de las tasas de interés, que si son elevadas se va a reducir el número de producción porque habría más gastos y eso. La relación que habíamos hecho en relación a lo que es los niveles de producción con los niveles de tasas de interés. También hemos revisado eso. ¿Qué más hemos revisado en función a la producción? Nieto, González. El producto marginal, el incremento de producción por dicho aumento, variaciones de cambio, el punto medio, la variación en cambio que hay en un punto del otro. A ver, pero no entendí bien. Vamos por partes. Claro, vimos en la función de producción sus componentes básicos. A ver, ¿cuáles? No sé, ¿quién intervino ahorita? No le entendí bien. ¿Podría repetir? El producto marginal es el Ya. incremento de producción por dicho aumento de variaciones de cambio. El punto medio, la variación y cambio que hay de un punto del otro. Ya. Revisamos también en función de producción lo que era la producción total, ¿no? Dependiendo en este caso con el número de trabajadores existentes, los productos marginales resultantes de las variaciones en cuanto a los niveles de producción y lo que era el producto medio como una sumatoria promedio, en este caso de lo que hacía referencia a los niveles de producción. Bien, eso en función más o menos a lo que se ha enmarcado, ¿no? También hemos visto esta función de producción relacionadas dentro de lo que son los flujos. Recuerden que vimos algunos flujos. Vimos primero el flujo circular, luego vimos el mismo flujo con una economía abierta, el otro era con intervención del gobierno. Pasamos a la siguiente función, que es la función de consumo. ¿Qué hemos revisado de esta función de consumo? Que igual, todo lo que se está indicando, todos los elementos que hemos revisado, se van a considerar en esta relación de una economía abierta. En función consumo, Se usa para expresar los gastos de los consumidores. no escuché bien. La función consumo se usa para expresar lo que son los gastos de los consumidores. Ya, lo que tiene que ver en cuanto a gastos. Bien, ¿qué más podemos decir de la función consumo? Hemos analizado diferentes puntos. ¿Qué más hemos analizado la función consumo? Villamar, Arreaga, Jocelyn, González, Fajardo. ¿Qué más hemos dicho de la función consumo?
¿Qué más hemos revisado del consumo? Algo fundamental que revisamos en la función consumo, que va enmarcando a sí mismo lo que hace referencia a los cambios. ¿Qué revisamos del consumo? Para expresar los gastos de los consumidores. Claro, justamente eso era lo que decía también Dayana. Ese es lo primordial del consumo. Pero ¿qué más hemos revisado? ¿Qué otros elementos? También dice que la función consumo nos ayuda a calcular el consumo de una economía. Ya, porque es la sumatoria. Suman todos los niveles de consumo existentes. ¿Qué más se ha revisado? Revisamos lo que es la propensión marginal al consumo, donde íbamos midiendo los diferentes cambios de los niveles de ingreso en relación a los niveles de consumo, ¿no? Y que esta propensión marginal al consumo nos permite ir determinando cuáles son esos cambios porcentuales que se van a ir dando en el consumo ante los cambios de los niveles de ingreso. Función de inversión. ¿Cuál es lo más relevante de la inversión? El capital. Es decir, un cierto capital es invertido para generar rentabilidad. Ya. ¿Qué más tenemos en la inversión? Que es la que se encarga de comprar y crear activos. Ya. Generar nuevos niveles de activos, ¿no? Recuerden que también relacionamos a la inversión con las tasas de interés, ¿no? Relacionamos esta inversión con lo que es la tasa de interés y su relación que va a ir teniendo con la producción y los niveles de ingreso y en función a esto los diferentes niveles de ahorro, ¿no? Entonces cada uno de todos los elementos que se han ido revisando tienen su influencia dentro de lo que es esta economía abierta. Y por último tenemos las variables de políticas exógenas. Esto de las variables exógenas fue uno de los primeros temas que vimos. ¿Qué eran las variables exógenas? O sea, aquí hace referencia a diferentes tipos de políticas, pero ¿qué eran las variables exógenas? ¿Qué eran las variables exógenas? Acuérdense que había exógenas y endógenas. ¿Qué nos representaban las variables exógenas? Valor determinado en el exterior. Son aquellas que se escapan del control de la empresa. Ya. Se escapan del control de la empresa. ¿Qué más? Habíamos indicado estas variables exógenas. ¿Son internas o externas? Son externas. Son externas, ¿no? Y que obviamente sus cambios van a tener una afectación, ¿no? Entonces esto también va a influir dentro de una economía abierta. Vamos a citar como ejemplo, si un determinado país, vamos a decir Ecuador, mantiene relaciones de comercio exterior con Estados Unidos y se llega a dar una afectación dentro de esta economía, va a tener su repercusión dentro de lo que son las negociaciones con la nuestra, ¿no? Por ejemplo, al haber una determinada disminución, podría provocar de que se dé el cierre con el tipo de negociaciones que se manejan. Entonces, estas variables exógenas tienen también sus afectaciones dentro de lo que es una economía abierta, ¿no? Y aquí hace relación a políticas, diferentes tipos de políticas que pueden aplicarse dentro de lo que es una política monetaria, en función a lo que es con la oferta monetaria, políticas fiscales también que van en relación a lo que tiene que ver con disposiciones de los niveles de gastos existentes, es decir, estas políticas que afectarían a todo
lo que son los niveles de ahorro, de inversión dentro de una economía abierta. Aquí tenemos un gráfico. Recuerden que ya hemos visto gráfico de lo que era la inversión, ¿no? Entonces aquí las nomenclaturas van a estar cambiando. ¿Ese quién es? ¿Quién es ese? Ahorro. Ya, solo Lady se acuerda. Es el ahorro. Ese es el ahorro, ¿no? Y es la inversión. Y en este caso, R está representado por lo que son las tasas de interés, ¿no? Que también se representan con la letra I, pero en otras nomenclaturas se maneja con la letra R. Entonces ya esto habíamos indicado que la inversión tiene relación inversa, por eso tiene una pendiente negativa entre lo que son los niveles de inversión con las tasas de interés. ¿Qué va a ir pasando? Aquí, por ejemplo, está citando como un punto, ¿no? Un punto X, un determinado nivel de inversión con un determinado nivel de tasa de interés, ¿no? Para graficar lo que es la curva de la inversión. A medida que la tasa de interés baje, ¿qué va a pasar con los niveles de inversión? ¿Van a subir o van a disminuir? Subir. Van a subir. Van a subir, ¿no? Y a medida que la tasa de interés suba, los niveles de inversión van a estar disminuyendo, ¿no? Eso se explica a través de lo que es la pendiente negativa. ¿A qué curva se asemeja esta? ¿A la de oferta o demanda? ¿A qué curva se asemeja? ¿A la curva de oferta o curva de demanda? Si tiene pendiente negativa. ¿A cuál de las dos curvas? ¿Oferta o demanda? La demanda. A la demanda. A la demanda. A la demanda, ¿no? A la curva de demanda, porque tiene pendiente negativa, solo que en la curva de la demanda usted relaciona precios y cantidades. Entonces aquí tenemos, en teoría, la inversión sigue siendo una función del tipo de interés de pendiente negativa, pero el tipo de interés mundial es exógeno, claro, porque va a estar dependiendo de la volatilidad de los cambios que se den en las tasas de interés, y eso va a ir determinando el nivel de inversión dentro de lo que es un país, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con nuestra economía, ¿no? Entonces, en función a estos cambios, es que nosotros podemos ir determinando que la inversión aumenta o disminuya dentro de una economía abierta. Anote la siguiente pregunta. Anote la siguiente pregunta. Mencione dos beneficios. Mencione dos beneficios para un país con una economía abierta. Repito, mencione dos beneficios para un país con una economía abierta. ¿Me puede volver a repetir? Mencione dos beneficios para un país con una economía abierta.
Por ahí admití a unos que estaban en la sala de espera. Ya tenemos las respuestas. Bueno, entonces se había solicitado
que se determinen dos tipos de beneficios para un país que mantiene, en este caso, relaciones internacionales, porque estamos hablando de una economía abierta, ¿no? Dos beneficios resultantes en función a la explicación dada de lo que es la influencia de los elementos de producción, inversión, consumo y también lo que son en este caso las variables exógenas. Entonces vamos a escuchar Antonella León. Dígame. ¿Cuáles serían esos beneficios? Yo puse que cuando un país tiene una economía abierta son cada vez más interdependientes en su materia con la relación económica y otra que tienen intercambio de bienes con facilidad. Bienes y servicios con facilidad. Ya, ok. Lo que tiene que ver con el intercambio, ¿no? Que es uno de los factores fundamentales. Fajardo, Kimberly. Yo tengo precios más bajos y una mejor variedad de bienes en el entorno económico. Aumento de las cantidades en la posibilidad de las inversiones gracias a la mayor apertura en el ámbito financiero. Ya. Claro, porque esto significa que como hay una apertura hacia tener mejores posibilidades de salidas de productos, de servicios, también va a ayudar a lo que tiene que ver con el ámbito empresarial. No solo generar mayores niveles de ingresos, sino que también nos obliga a mantenernos en la competitividad. Angie González. Yo puse que la existencia de los modelos económicos de la economía abierta supone la posibilidad para los consumidores en tener elecciones, ya que hay una mayor variedad de bienes y servicios. En ciertas partes se encuentra un producto a un precio muy elevado y en otras se encuentra a un precio muy cómodo, ya que esto hace que se sumen las naciones y los extranjeros para que amplíen la oferta de la oferta. También sobre del mismo modo, las empresas y organizaciones tienen la posibilidad de realizar actividades económicas y explotaciones por todo el mundo, ya que gracias a la apertura en términos de factores de producción, estos aprovechan las oportunidades en otras regiones y estimulan la competencia. Ya, listo. Sí, debe, justamente lo que yo decía, ¿no? La competencia, que también debe irse considerando, y recuerden que la competencia es fundamental ya dentro de lo que es la globalización, ya dentro de lo que es el siglo, ¿no? Este siglo ya la competencia está totalmente enmarcada y esto permite pues que exista una diversidad de productos y que cada uno de ellos vayan teniendo un nivel de aceptación aceptable en cuanto a las características definidas que pueda tener uno de estos, ¿no? Y aquí también ya va influenciándose lo que tiene que ver con lo que es la calidad, ¿no? Lo que es la calidad, las normas ISO, que va controlando en función a la calidad que deben de tener estos productos. Yagual, Arlines. Uno de los beneficios puede ser que los productores locales tienen la posibilidad de exportar sus productos y así amplían sus consumidores. Ya. Es decir, incrementar lo que tiene que ver en cuanto a niveles de ingreso. Milena Nieto. Milena Nieto.
Milena. No escucha Milena. Evelyn Jiménez. Miss, yo tengo que las empresas y organizaciones tienen la posibilidad de realizar actividades económicas y de exportaciones por todo el mundo y que también aumentan la cantidad de posibilidades de inversión. Ya, claro, eso es importante. Y justamente eso es lo que estamos revisando, ¿no? La relación de ahorro, inversión en una economía abierta. Pero para ese análisis debe de irse analizando los componentes o los elementos en función a producción, consumo, inversión y otro tipo de variables exógenas que pueden estar relacionadas a este modelo de ahorro-inversión en una economía abierta. Moreno, Carolina. Se crean nuevas necesidades al tenerse acceso a nuevos bienes. A ver, Carolina, repítame. ¿Se crean necesidades? Al tenerse nuevos bienes. ¿Qué más? Medio incompleto eso. ¿Qué más, Carolina? Ampliación del mercado. ¿Cómo ampliamos el mercado? ¿Cómo se ve esa afectación de la ampliación del mercado? Carolina. Nieto. No hay respuesta de Nieto. Jocelyn. Jocelyn Neón. Hay muchos beneficios, incluyendo que los demás países nos aceptan con sus mayores inversiones y también podemos exportar nuestros bienes y servicios. Ya, exacto. Hay muchos más beneficios, ¿no? Justamente enmarcado con los cambios que ustedes estaban indicando, ¿no? De que se generan mayores niveles de inversión, mejores oportunidades para poder ahorrar, mejores oportunidades para poder ahorrar, porque la situación económica va a mejorar. Al incrementar nuestros niveles de exportaciones, nosotros vamos a poder tener unos mejores niveles de ingreso para nuestra economía. Y esto va a ir permitiendo que los niveles de inversión, los niveles de ahorro vayan aumentando. ¿Qué va a pasar con el empleo? Con estas exportaciones netas. ¿Tiene alguna relación el empleo? ¿Quién me indica? ¿Ya? Incrementaría el empleo. Los niveles de empleo también se incrementarían, ¿no? Porque al haber mucha más inversión, estos niveles de empleo se incrementarían. Hace unos años atrás, no sé si de repente algunos de ustedes leyó o escuchó, dentro de nuestra economía se manejaba lo que se denominaba la maquila. ¿En qué consistía en esta maquila? Que empresas de otro país traían al nuestro todo lo que tiene que ver con maquinaria, producción, utilizaban nuestra mano de obra, pero toda la producción, es decir, todo lo que se producía, era retirado nuevamente hacia su país de origen. ¿Qué era lo único que se estaba utilizando dentro de nuestra economía? Era la mano de obra. Ninguna parte de la producción se quedaba aquí, sino que se iba al exterior, ¿no? Pero este proceso de lo que es la maquila también generó unos niveles de ingresos favorables porque si estamos utilizando mano de obra significa que los niveles de empleo fueron aumentando, ¿no? Si bien
no se generaba nada en cuanto a niveles de producción, pero sí en niveles de inversión. Entonces, justamente esta maquila lo único que permitía era la utilización de lo que es la mano de obra, pero toda la producción era para un mercado externo, porque justamente todo lo que es al proceso de producción era a través de lo que son esta forma de producir, ¿no? Solamente la utilización de la mano de obra. Pero eso sí generaba niveles de inversión y permitía, en este caso, que un determinado porcentaje mejore su situación económica y también permitía pues que el aparato productivo en esta manera vaya aumentando, ¿no? Porque recuerden que en ese aparato productivo no solamente está lo que tiene que ver en función a que las personas consumen o demanden ciertos bienes o servicios, sino de que debe de existir la disponibilidad económica, la disponibilidad monetaria. Entonces, este proceso sí permitía que se generen nuevos niveles de inversión, nuevos niveles de renta, mucho más aceptables para las personas y que estos puedan ir generando sus niveles de consumo, ¿no? Entonces son diferentes procesos por lo que las economías van pasando, pero siempre buscando, ¿qué cosa? Tener una mejor estabilidad económica, ¿no? Las situaciones son muy cambiantes. Estamos próximos a un proceso de elecciones. ¿Quiénes nomás sufragan de este nivel? ¿Quiénes nomás sufragan? Creo que todos. Todos, creo. Todos, la mayoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Un cambio, ¿no? Se va a hacer un cambio o a lo mejor se mantengan ciertas políticas, pero siempre lo que debe buscar un gobierno es tener mejores alternativas para incursionar dentro de lo que es la economía. Buscar que nuestro país tenga mejores niveles de ingreso y de esa manera también ayudar a los individuos que formamos parte de toda esta sociedad a tener un mejor desarrollo, no solo económico, sino también un desarrollo social, ¿no? Porque existen diferentes ámbitos, no solo es pensar si aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones, si aumentan los niveles de consumo, sino que también la economía se encarga de lo que es un análisis en cuanto a la parte social. Recuerden que nos venimos manejando y enfocando en relación a la economía, en relación a lo que tiene que ver con el individuo a través de diferentes planes, ¿no? Anteriormente, ¿cómo se llamaba el plan? Los planes en relación a lo que tiene que ver con el gobierno y lo que es los individuos que en función a esos planes se van enmarcando un sinnúmero de cambios, ¿no? Anteriormente estaba hasta el 2018, 2017 enmarcado lo que era el plan del buen vivir, ¿no? Donde estaban sus objetivos y esos estaban enmarcados en la estabilidad económica, pero también en lo que tiene que ver con el individuo. Ahora, ¿cómo se llama? Ya les di la pista. Antes se llamaba el plan del buen vivir. ¿Cómo se llama ahora el plan? ¿Cómo se llama el plan? Este nuevo plan que se está embarcado, creo que es como hasta el 2020 y algo. ¿Cómo se llama el plan con el que actualmente estamos? ¿Cómo se Yo he llama? escuchado que menciona un plan de gobierno. No, pues, o sea, el plan de gobierno, eso sí tiene cada gobierno tiene su propio plan. Pero yo le digo el plan con el que se van enmarcando los ejes temáticos. Antes era el plan del buen vivir. ¿Cómo se llama ahora? ¿Nadie ha escuchado? No puedo creer. ¿Cómo se llama ese plan? Donde van enmarcados los objetivos fundamentales y sobre ese plan se van realizando un sinnúmero de cambios, un sinnúmero de análisis.
Camino de la vida, algo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, alguien dijo algo por ahí. No sé, caminos algo así de la vida, no sé. No, pues esa es una canción, Los Caminos de la Vida. Exactamente, por ahí va. Nadie sabe. Toda una vida. Ese es el plan que está enmarcado actualmente. Toda una vida. Ese es el plan bajo el cual se están haciendo todo lo que tiene que ver en cuanto a análisis y los ejes temáticos que tiene este plan. Entonces, en función a eso, van relacionando diferentes tipos de cambios que se van dando dentro de nuestra economía. ¿Sí? Bueno, hemos cumplido con el objetivo de la clase de hoy, que era el ahorro, la inversión dentro de una economía abierta.